En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire. Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a este espacio de radio en el que nos empeñamos en dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Así que permitidnos que en la próxima media hora hablemos solo en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas y también en la web de marca.com, y me acompaña a los mandos técnicos Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. ¡Arrancamos ya! El Fútbol Club Barcelona intentará buscar a partir de las 4 de la tarde su segunda corona continental en la final de la UEFA Women's Champions League, que las enfrentará al equipo alemán del Wolfsburgo. El encuentro tendrá lugar en el PSV Stadium de Eindhoven y se ha colgado hace varias semanas el cartel de Sold Out. Es la primera vez en la que se han vendido todas las entradas desde que la competición se renombró como UEFA Women's Champions League en la temporada 2009-2010. Si se cumplen las expectativas, serán más de 34.000 los espectadores que presenciarán en directo el choque más importante de la temporada en Europa. Dirigirá el encuentro la británica Cheryl Foster, que es galesa, tiene 42 años y sabe lo que es vivir el fútbol desde diferentes perspectivas, porque antes de dedicarse al arbitraje fue futbolista. Su primer equipo fue el Conway Devils, pasando después por el Bangor City, equipo de su localidad de nacimiento, antes de que el Liverpool la fichara. A nivel selección, Cheryl fue 63 veces internacional con Gales, anotando 9 goles y llegando a ejercer de capitana en su partido número 50. Cuando colgó las botas, siguió ligada al fútbol como entrenadora y árbitra. Debutó en el arbitraje en 2013 y en 2016 consiguió la escarapela FIFA, y además en 2020 fue ascendida al grupo élite de la UEFA. El año pasado además formó parte del elenco de árbitras que participó en la Eurocopa femenina, donde dirigió 4 partidos, entre ellos la semifinal entre Alemania y Francia y el Mundial Sub-20 femenino, donde coincidió con las españolas Marta Huerta y Guadalupe Porras. Mucha suerte para la colegiada esta tarde, pero sobre todo muchísima suerte para el Barcelona, que ojalá pueda alzarse con su segundo título continental. Nosotros te lo contaremos en Marcador con nuestro enviado especial del Mundo Marca, David Menayo. Y de una final continental a una nacional, porque el pasado sábado, bajo el diluvio universal en el estadio de Butarque, en la localidad madrileña de Leganés, el Atlético de Madrid ganó su segunda Copa de la Reina al vencer al Real Madrid en un partido para la historia en el que las rojiblancas remontaron 2 goles de desventaja en el tramo final del duelo y que acabó decidiéndose en la tanda de penaltis. La portera rojiblanca Lola Gallardo ejerció de heroína al parar 2 de las penas máximas. La otra capitana, Carmen Menayo, fue la encargada de abrir esa tanda. Con las dos, con Lola y Carmen, estuvo mi compañero del diario Marca, Alberto Romero Barbero, hace unos días, y tenéis la entrevista completa en las páginas de Marca. Nosotros hemos destacado algunas de las cosas que le contaron. Vamos a escucharlas. Bueno, yo creo que es indescriptible, ¿no? Ya lo es, el jugar en el Atlético de Madrid, ser capitana lo añade un poco más, y ya levantar un trofeo con este escudo lo hace súper especial. Yo creo que ha sido uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva, y espero que sea la primera de muchas. Pues ese camino con mucho orgullo de todo el trabajo realizado, aquí cada mañana luchando por nuestros objetivos, y al final hemos sido capaces de conseguir uno de ellos, y súper orgullosa de todo, del cuerpo técnico, cuerpo médico y de todas las jugadoras por todo el trabajo durante todo el año. Bueno, yo quería asumir la responsabilidad y prefería empezar. Si lo metía lo hacíamos con muy buen pie. Y bueno, a partir de ahí Lola creo que hizo un trabajo extraordinario para poder traernos la copa a casa, que era donde debía de estar. O sea, ¿lo pides tú, tirarlo? Sí, lo pido yo. Lola para 2. A mí no me quedaba otra que quedarme en la portería, no podía elegir. No, pero lo dije en rueda de prensa, ¿no? Llevamos un mes y medio preparando la tanda. Manolo tenía un pálpito y al final de cada entrenamiento ellas tiraban y nosotras estábamos en portería. Las teníamos muy bien estudiadas y yo creo que después de esa remontada en los primeros 90 minutos nuestros ánimos estaban por las nubes y ellas estaban muy bajas de ánimo, ¿no? Normal. Y creo que aprovechamos ese momento. Era importante empezar marcando, como
como habéis dicho, y bueno, lo demás ya lo vivimos. Yo creo que haciéndolo de esta manera tiene doblemente satisfacción para nosotras. Creo que si nos dieran a elegir entre ganar 3-0 o ganar como lo hicimos, la mayoría elegiríamos como lo hicimos por toda esa ilusión, por toda esa emoción que vivimos, que al final pues hace que haya sido un momento pues súper increíble. Y bueno, se la debíamos a la afición, ¿no? Por el partido que era, por el rival que era, cómo se dieron las circunstancias, pero somos el Atlético de Madrid, nunca nos rendimos, y yo creo que si pones el vídeo de la final sabes un poquito más de lo que es ser del Atlético de Madrid. Pasados los días, yo creo que todos los títulos hay que celebrarlos, y que fuera la final así hay que celebrarlo el doble. Creo que lo hicimos, lo celebramos como tiene que ser, y ojalá pues podamos celebrar muchas más cosas aquí. Está claro, ¿no? Creo que el fútbol femenino sí que llama. El otro día las audiencias de televisión española creo que son espectaculares. Todos tenemos que dar un pasito más. Hay que empezar a apostar de verdad, no solo porque está de moda o por tener fútbol femenino. Tenemos que dar un paso adelante todos. Esa visibilidad, no sé ya si haya más hombres o más mujeres, simplemente que haya gente capacitada que crea en el fútbol femenino y que quiera que el fútbol femenino siga subiendo escalones a esta velocidad, y da igual que sean hombres o mujeres, ¿no? Solo gente capacitada que crea en el fútbol femenino de verdad. Cuando se hace algo importante siempre está ahí. El caso es que creo que se le tiene que dar más importancia a todo lo que sucede en el día a día. Creo que hay que saber reconocer también mucho más pues todo lo que las deportistas en este caso pues hacemos para poder lograr hechos como el otro día la Copa de la Reina. Y como ha dicho Lola, creo que todo el mundo podemos dar un poquito más, no solo vosotros los medios de comunicación, sino nosotros, el club, televisiones, radio, todo lo que sea, pero para que algún día pues nos sintamos plenamente pues reconocidas y valoradas en todo lo que hacemos día a día. Pues con eso nos quedamos, con el compromiso de seguir hablando de deporte practicado por mujeres en su día a día, que es lo que pretendemos desde enero de 2017 en este programa, Femenino Singular, y desde otro movimiento como el que vamos a hablar a continuación. El próximo jueves 8 de junio se entregan los premios Top Women in Sports, que desde Women Sports Institute reconocen el talento y actuación de las mujeres en el mundo del deporte y su influencia. Estos premios nacieron de la necesidad de incrementar la visibilidad de las mujeres en el deporte y de reconocer su dedicación. Deportistas, directivas, cuerpo técnico y periodistas. El jurado que evalúa las candidatas por categoría está compuesto, entre otros, por Marisol Casado, que es miembro del Comité Olímpico Internacional y también es presidenta de la Federación Internacional de Triatlón, Asunción Lorente, presidenta de la Federación Española de Remo, Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, está también Elisa Aguilar, que es directora de competiciones de la Federación Española de Baloncesto, periodistas como Encarna Samitier, directora del periódico 20 Minutos, Paloma del Río y Jesús Álvarez, periodistas de Televisión Española, y también Maribel Nadal, que es directora de marketing y comercial de la Rafa Nadal Academy, y Paula Fernández Ochoa, que es miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Deportes de Invierno. También están deportistas como Teresa Perales y Carlota Castrejana, que ella también es deportista. No me gusta mucho lo del término de ex-deportista. Yo creo que los deportistas de élite lo son siempre. Pero además es directora del Women Sport Institute. Muy buenos días, Carlota, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, encantada de charlar contigo sobre estos temas. Imagino que estaréis liadísimas ahora mismo en el Women Sports Institute, porque además es que la lista se va a dar a conocer el próximo lunes 5 de junio a las 11 de la mañana, ¿no? Así que ya estáis con los preparativos de dar a conocer la lista, los nombres de las premiadas este año y también de la gala que se celebra el día 8. Sí, como bien dices, sí, pues sí, muy ilusionada sobre todo. Con la gran responsabilidad de esa gran lista, ese gran ranking. Realmente lo que hacemos es presentar un ranking con las 100 mujeres más influyentes del deporte español, un ranking que es el segundo año que se realiza, un ranking único, y bueno, pues que cada vez es más complicado de completar. Por eso ese jurado que mencionabas es tan importante, porque confeccionar ese ranking, esas 100 mujeres más influyentes del deporte español en este momento, en diferentes categorías, deportistas, directivas, periodistas, en el mundo de la tecnología, la innovación, de la investigación, pues cada vez hay más mujeres, muchas muy conocidas y otras muy potentes y menos conocidas. Y esa es la idea, ¿no? El objetivo y esa apuesta por el desarrollo de estas nuevas generaciones, también dentro del ámbito económico, que es importantísimo, ¿no? Que haya intereses empresariales y también institucionales y en el ámbito de la comunicación, ¿no? Para que todo esto, como bien tú dices, se conozca y se fomente también el trabajo, que es importante a la hora de hacer inversiones también en lo que es el deporte practicado por mujeres, que seguimos, Carlota, todavía peleando nos queda mucho, yo creo, además, mucho camino por recorrer, por conseguir esa igualdad real. Está claro que sí, es parte de nuestra misión, de nuestra visión, ¿no? El desarrollar ese mundo del deporte femenino, esa industria del deporte femenino, de las palancas para potenciarlo. Yo creo que estamos en el mejor momento que nunca anteriormente, ¿no? En cuanto a profesionalización, en cuanto a interés, en cuanto a medios, en cuanto a despegue, en cuanto a éxitos, pero obviamente queda mucho camino por recorrer, que también hay que mirarlo, ¿no? Hay todavía carencias que hay que ir completando. Y una de ellas es la visibilidad de las acciones, la visibilidad de las mujeres y de ese talento, para que sigan ocupando puestos, para que sigan haciendo crecer y que esa industria del deporte femenino sea todavía más potente. Parte de este ranking busca eso, ¿no? Identificar ese talento, mostrar ese talento y dar visibilidad a ese talento, a esas mujeres. Y hacer, como bien decías, pues, referente de las nuevas generaciones, claro que sí. En todas las áreas, ¿no? Desde deportistas a ingenieras dedicadas al mundo del deporte. Claro, yo te iba a comentar eso porque, fíjate, si vas a las páginas del diario Marca, encuentras, sobre todo en las páginas de Polideportivo, Carlota, no sé si eso tiene que ver también, porque aunque el fútbol femenino es la única liga profesional, la Liga Femenina de Fútbol, de la cual es presidenta una de vuestros miembros del jurado, Beatriz Álvarez, yo creo que en las páginas de Polideportivo las mujeres brillamos mucho ahí. Siempre hay, fíjate, ¿quién no conoce a Lidia Valentín, a Carolina Marín, a Mireia Belmonte? Son muchos los nombres, a Sandra Sánchez, son muchos los nombres de mujeres que ya se han hecho un hueco dentro del polideportivo, pero todavía parece que nos cuesta encontrar más nombres de mujeres en el área de la gestión. Vosotros tenéis en Women Sport Institute a Elisa Aguilar, a Beatriz Álvarez, Asunción Lorente, Marisol Casado, que son desde luego referentes ya en el área de la gestión de las federaciones y de los estamentos que van gestionando, ¿no? Todas estas competiciones. Y eso todavía nos falta, son muy pocas las que hay. Son muchas menos de las que nos gustaría, sí, son pocas las que hay, las cifras son muy pequeñas, ¿no? En federaciones deportivas, yo creo que no llegaba al 3%, en puestos de responsabilidad, cada vez hay más. Este ranking saca a la luz a muchas que igual no se conocen tanto, incluso no solo dedicadas al deporte femenino, ¿no? En ligas masculinas o en entidades y clubes masculinos o en instituciones dedicadas al deporte masculino, ¿no? O incluso desde el mundo del motor al mundo del baloncesto al mundo del tenis, ¿no? Sí, y también hay datos que indican que hay muy pocas mujeres en los másteres posgrados de gestión deportiva y de otras profesiones asociadas con el deporte. Bueno, parte de nuestro trabajo es seguir aumentando esa visibilidad para atraer. Además, tú y yo que nos dedicamos a este mundo, desde el periodismo, desde el deporte, desde la gestión, el mundo del deporte es maravilloso, es amplísimo y toca prácticamente todos los palos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que atraer talento, tanto el de dentro para que se quede, ¿no? Y no se vaya a otros sitios, sino de fuera del deporte, que entienda que en el deporte también puede desarrollar sus competencias profesionales en ámbito de la gestión, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la investigación, ¿no? O sea, que ese es un poco el cometido. Y luego buscar a esas mujeres del ranking, para mí ha sido muy apasionante, ¿no? Leía currículums y
me quedaba impresionada, ¿no? Currículums que nos mandan de entidades deportivas, incluso a través de 20 minutos, perfiles de la calle, ¿no? Que proponen nombres para esa lista, y hay mujeres increíbles. O sea, me tengo que morder la lengua para no decirte nombres, porque podríamos, y cada mujer de ese ranking, y las que no están y que ya están en el futuro o han estado en el anterior, hay historias increíbles que contar, y queremos contarlas durante todo el año, ¿no? Y hacer ese movimiento que al final somos, y que, bueno, que estamos nosotros, pero que hay muchísimas personas, muchísimas instituciones, muchísimos patrocinadores que quieren estar, ¿no? O sea, que fíjate si podemos hablar, Natalia, muchas tardes, muchas mañanas como hoy sobre este tema, ¿no? Es cierto lo que estabas comentando y estaba, según te escuchaba, estaba pensando en que en los cuerpos técnicos de los equipos masculinos de fútbol cada vez vemos más psicólogas, fisioterapeutas y hay más mujeres, y ya empieza a ser algo habitual, pero también es cierto que todavía no hay una igualdad, no la va a haber en muchísimos años, pero estamos en el camino. Sin embargo, estabas hablando de todos esos perfiles de estas mujeres que van a aparecer en el próximo lunes cuando publiquéis el ranking, y es cierto que se está avanzando mucho. Fíjate, en las últimas semanas hemos estado hablando con Natalia Romero sobre ese seminario que ha organizado sobre la importancia del cuidado del suelo pélvico. Hemos hablado con Rocío Cupero y Ana Belén Peinado también del proyecto Iron Fem, que también hablaba sobre cómo influía la pérdida de hierro y el ciclo menstrual en las deportistas, y todas me decían que hay muy poco, que se está estudiando muy poco, y de hecho son las mujeres las que están alzando la voz y diciendo vamos a estudiar sobre esto, y cada vez se está haciendo más. ¿Crees que desde Women Sport Institute también podríais encontrar esas alianzas estratégicas con algunas empresas para que se fomente también esta investigación y se vayan descubriendo y poniendo las bases, ¿no?, para seguir avanzando? Sí, desde Women, de hecho, tenemos una línea que es un think tank de conocimiento, que tenemos una línea de desarrollo con universidades para investigar. Y yo creo que eso es clave, ¿no? Bueno, y en breve podemos presentar las nuevas alianzas y las nuevas acciones y estudios que estamos realizando. Ya tenemos uno de esa radiografía del deporte femenino español que ya nos decía que el 83% de las niñas españolas no hacen deporte de forma regular. Quiero decir, ya hay datos muy preocupantes, ¿no? Y todo lo que has dicho de las investigaciones de las mujeres que has mencionado, que están involucradas, que tienen un propósito, es un cambio fundamental en el mundo del deporte, en el entrenamiento de la mujer deportista, ¿no? Sus cambios hormonales o de las niñas, su evolución hormonal, cómo afecta el rendimiento, cómo afecta el estudio de mañana. Cada vez más investigación es algo que faltaba, ¿no? Esa adaptación del deporte también al desarrollo de la mujer. Y sí, nosotros tenemos la idea de seguir investigando en esa línea. Pero claro, lo has dicho muy bien, esto no es una acción de uno solo, sino, ¿no?, de crear alianzas, de crear sinergias y de buscar propósitos, ¿no? En nuestro caso a través de un consejo asesor, pero siempre observando lo que pasa para que entre todos, de forma inteligente y conjunta, se siga avanzando en esos puntos que hay que reforzar. Y la investigación es uno de ellos. Y sobre todo, yo lo he visto como deportista, ¿no? El estudio de cómo la mujer entrena, ¿no? La adaptación del entrenamiento al cuerpo de la mujer, a la evolución de la mujer, es uno de los grandes cambios que ha habido en el deporte, ¿no? Y la tecnología también ayuda mucho a eso, claro. Claro, es que es algo que desconocemos, porque siempre se han impuesto los entrenamientos, que esto tienen que conocerlo también los entrenadores, porque claro, estaban ofreciéndole la forma de entrenar a un hombre de la misma manera que una mujer, y es que hay muchos condicionantes en las mujeres que posiblemente, si los conocemos mejor, pues se podría fomentar también y mejorar el rendimiento. Pero ya que has mencionado la radiografía del deporte femenino en España, hablamos sobre ello precisamente cuando publicasteis este informe con Nuria Mendoza, que es la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y directora del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Francisco de Vitoria. Y a mí me llamó la atención un dato que también lo hemos hablado muchas veces con Sofía Miranda, la concejala de Deportes de Madrid, bueno, ahora en funciones, sobre el abandono del deporte federado entre las jóvenes a partir de los 16-17 años y hasta los 24. Me imagino que también estaréis incidiendo sobre ese abandono, porque precisamente viene al hilo también de lo que hablábamos de las investigaciones fisiológicas y de desarrollo físico de las mujeres. Justo en esos años es cuando se producen los cambios físicos y hormonales de las mujeres, es cuando más abandono aparece, y precisamente en ese tiempo es cuando se forma el deportista del futuro. Totalmente. Cada vez hay más información sobre ello, es un tema muy preocupante. Es cierto que el abandono es tanto en niños como en niñas, pero es más todavía en niñas, y además es antes en niñas.
es multifactorial el por qué pasa. Yo no soy una experta, he leído mucho, he informado mucho, pero no soy una experta, pero sí que he estado en foros en los que hemos hablado mucho de ello, ¿no? Uno recientemente en el campo, en el margen, con la Copa de la Reina de baloncesto en Zaragoza, hicimos una mesa redonda para hablar sobre el abandono con Elisa Aguilar y con perfiles de entrenadores, de padres, de entrenadoras. Y hay muchas causas y, bueno, pues una de ellas es, bueno, cómo tu cuerpo cambia, cómo no entiendes cómo cambia, porque de repente eres buena y de repente ya no eres tan buena, ¿no? Explicar los cambios que vas a tener, el trabajar en la autoestima. A veces incluso las familias, ¿no? Son las que fomentan el abandono para que se centren en los estudios, cuando es todo lo contrario, hay que ayudar al niño a gestionar bien todas sus actividades, porque el día de mañana estamos todos en la multifunción, ¿no? Más que la única función, de la multitarea. Y bueno, ahí hay muchos temas que abordar, y es multifactorial, y bueno, hay mucho escrito, pero hay que seguir incidiendo en ello y sobre todo ponerlo en la práctica, ¿no? Ponerlo en la práctica, que eso seguro que eso decía Sofía, ¿no? No solo es llegar a un consenso, sino luego hacer que las cosas acaben pasando, ¿no? O sea, si tenemos una solución, vamos a ponerla en práctica. Y un poco no es solo pensar y reflexionar e investigar, sino luego llevarlo a la práctica a través de acciones que realmente muevan a esas niñas a no abandonar el deporte, ¿no? A seguir motivadas en un ámbito tan maravilloso como es el deporte. De ese encuentro que organizó María Pina y AJUP, también de la Copa de la Reina de Zaragoza, también hablamos aquí en Femenino Singular, y evidentemente, fíjate la de cosas que estamos hablando, porque estamos comentando muchos temas que tienen que ver con que todavía nos queda mucho trabajo por hacer, hay que seguir trabajando y tal, pero cada vez estamos encontrando también más caminos y estamos llegando a más lugares y oye, yo creo que al final tenemos que tener un optimismo, ¿no? Un espíritu optimista de que se está trabajando en el buen sentido. Hombre, yo estoy trabajando muy bien y hay un cambio radical, y lo vimos en esa Copa de la Reina, que es la profesionalización del deporte femenino, ¿no? Y al final, esa Copa de la Reina, que tiene más espectadores que nunca, mejor puesta en escena que nunca, más difusión que nunca, pues bueno, cada vez hay más entrenadoras profesionales, o sea, más deportistas profesionales. A medida que vas profesionalizando el deporte, clubes con más estructura, el concepto del entorno del deportista, que incluye psicólogos, nutricionistas, ¿no? Más información, más formación, pues todo va creciendo a la vez, o sea que tiene que ir todo en esa línea, ¿no? Y esos eventos de de deporte femenino, pues cada vez son más completos y además dejan legado para las niñas del día después, para los propios clubes, ¿no? Creo que hay un enfoque diferente, incluso el propio producto cada vez es más experiencia y más atractivo y una competición más también más espectáculo, ¿no? Que también el espectador reclama. Quiero decir, vamos avanzando tanto en los estudios como en la puesta en escena, como en la formación y profesionalización de quien forma parte tanto del entrenamiento como de las estructuras y como de la dirección, ¿no? O sea que ese camino se tiene que andar prácticamente pues en paralelo para que todo vaya avanzando al mismo ritmo, ¿no? Obviamente no todos los deportes son iguales, ni todas las regiones son iguales, pero en general sí que se ve ese gran cambio, ¿no? Esa puesta en escena, incluso las propias deportistas que gestionan incluso su marca personal, ¿no? Justo te iba a preguntar por eso, porque estamos en año preolímpico. En el estudio del que hemos hablado de la radiografía que publicasteis hace un par de años, la radiografía del deporte. Ya estamos en el siguiente. Ya estáis en el siguiente, sí. Pues esto fue a finales del 21, pero vamos, yo creo que los datos siguen siendo válidos, aunque espero que en el próximo hayamos mejorado, sí. Sí, porque además es que como nos ha pillado también la pospandemia y todo lo demás, hemos ralentizado un poco el ritmo. Pero sí que es verdad que había un dato muy esperanzador que revelaba que las deportistas de alto nivel sí que habían registrado un notable aumento en los últimos años en la parte de la federación, o sea que se habían federado, había cada vez más mujeres que sí que empezaban a competir, ¿no? Por parte federativa, y que cada vez había más mujeres compitiendo. Y como te decía, estamos en año preolímpico, tenemos el año que viene en París, además en horario europeo por fin, que no nos va a tocar trasnochar. Y claro, los Juegos Olímpicos, como hablábamos al principio y también lo has comentado tú ahora del polideportivo, es un escaparate maravilloso. ¿Tenéis algo pensado justo en función de lo que viene para París 2024 desde Women Sport Institute? Pues de momento nada específico con respecto a los juegos, ¿no? Lo que sí que entendemos, lo que sí que vemos es que es un momento muy bueno para
para implementar las acciones, porque hay más atención que nunca. Entonces, ese momento para que ese gran evento en el que, bueno, a día de hoy no tenemos una vinculación, pero sí es un momento muy bueno en el que hay muchísimo interés por conocer las historias de los deportistas, y por eso las contamos, por hacer eventos relacionados con el deporte, y por eso los activamos. O sea, creo que hay que aprovechar esas ganas de deporte para que hay más patrocinadores interesados en hablar del deporte y de la mujer en el deporte y de las historias del deporte, ¿no? Ahí sí que tenemos mucho que decir y aprovechar esa sinergia para hacer más cosas, porque el momento olímpico, quieras que no, influye a todo, ¿no? Y el posolímpico también, ¿no? Empezar a sembrar ahora para luego seguir dando resultados después, ¿no? Y como de momento para los Juegos como espectadoras, pero antes estamos muy atentas porque hay muchísimos temas alrededor de la industria del deporte, que es nuestro principal desarrollo, pues que hay que fomentar, visibilizar todavía más al deportista, mejorar su comunicación, mejorar la comunicación previa a los Juegos como asesores. O sea que ahí sí que hacemos muchas cosas. Y luego, pues bueno, pues haremos un gran congreso en el último trimestre del año, y uno de los temas será, por supuesto, el rendimiento de los deportistas en los Juegos, ¿no? Desde Women's Sport Institute, un congreso internacional, y van en esa línea. O sea, esas sinergias de los Juegos creo que tenemos que hacer que todavía sea más fructífera para el deporte femenino. Pues ahora que hablas de los posjuegos, me ha venido a la memoria el ejemplo de Ana Peleteiro, ¿no? Cómo ha visibilizado su embarazo, su parto, su crianza, cómo ha seguido entrenando durante el embarazo, que todo eso al final es lo que vosotros buscáis, ¿no? Desde Women's Sport Institute, crear esos referentes y demostrar que se pueden hacer determinadas cosas que hace unos años parecían inviables. Bueno, yo creo que eso lo hacen las mismas deportistas. Quiero decir que además yo con Ana, que la conozco desde que es muy pequeñita, viví muy cerca en Tokio su medalla, porque yo era la jefa de equipo de la selección española en Tokio, y bueno, estuve muchísimo con ella y también con Yulimar Rojas, y bueno, se me pone la piel de gallina, ¿no? Pensando en cómo sacaba la mejor versión de su vida ese día. Es un ejemplo de cómo, ¿no? de cómo contar la historia detrás de la gran deportista de una forma natural, ¿vale? Yo creo que ya tiene un talento especial para hacerlo, pero hay otras mujeres igual que no tienen ese talento para contar además la historia y, bueno, para derribar esas barreras de la maternidad o de otras muchas cosas. Y ahí sí que, bueno, pues la formación en marca personal, la formación, yo creo que también es importante, y ahí sí que incidimos. Pero son las deportistas las que marcan el camino, o sea, son ellas las que marcan el camino y las que rompen las barreras, pero hay que estar detrás para contar la historia y para ponerla en valor y para ponerla donde merece. Y ahí sí que instituciones o entidades como nosotros, que estamos muy alineados además con medios de comunicación, pues ahí sí que tenemos una importante tarea. Bueno, porque creemos lo que hacemos, o sea que eso es lo mejor de toda la historia, ¿no? Eso sin duda es lo mejor de toda la historia, que os creéis lo que hacéis, igual que nos lo creemos nosotros aquí en Femenino Singular, que esto más que un programa es una misión para mostrar... María, es una entrevista que me haces, pero pongo en valor tu trabajo, te he visto en todos los eventos, buscando la noticia, poniendo en valor a todas las que están, a todas y todos los que están detrás del deporte femenino, y bueno, pues ¿no? Ese reconocimiento, pues si no hubiese mujeres como tú realmente preocupadas, pues habría muchas menos historias que contar, ¿no? Bueno, tienes al lado a muchas mujeres también haciéndolo, así que yo me comprometo a seguir contándolo, mis compañeros aquí en Marca seguro que también, y yo te agradezco muchísimo todo el trabajo que hacéis desde Women's Sport Institute. Estaremos muy, muy, muy atentos a todo lo que ocurra el lunes para ver ese ranking y también lo que ocurra el próximo día 8, y también lo contaremos aquí en Femenino Singular. Carlota Castrejana, directora de Women's Sport Institute, muchísimas gracias por atenderme esta mañana en Femenino Singular. Un beso. Un abrazo fuerte. Una misión es este programa, fomentando la igualdad y hablando de personas extraordinarias. Y por cierto, que esta tarde os esperamos en el Mítin Internacional Paralímpico en el Templo del Atletismo en Madrid, en el Estadio de Vallehermoso, con la Fundación Proyecto Run for You. Hablamos ayer de ello en Cuídate Runner. Os recuerdo que la entrada es gratuita, así que estáis todos invitados. Y yo os prometo volver el próximo sábado para seguir hablando en Radio Marca de mujer y deporte aquí en Femenino Singular.